Este viernes 23 de agosto continuamos en tapa a tapa leyendo el libro de Job, capítulo 8. Llegaremos hasta el capítulo 11, verso 20. Primera a los Corintios 15, los versos 1 al 28. El Salmo 38 hasta el verso 22. Y por último, también compartiremos nuestra meditación de Proverbios 21, versos 28 y verso 29. Yo soy el pastor Rafael Pola y me da mucho gusto que me permita compartir contigo la lectura devocional de la Biblia completa en un año. Muy bienvenidos todos y cada uno. Espero que tengan un día muy bendecido. Estamos ya llegando prácticamente al final de esta semana y ha sido una semana muy intensa, pero también en la evaluación final, una semana muy bendecida. Estamos en Job. Continuamos con este drama literario, en este drama poético que tiene como tema, pues desde la perspectiva humana, el sufrimiento y la lucha por entender cómo es que Dios actúa en nuestra vida. Desde la perspectiva del pensamiento hebreo, es un libro respecto al concepto de justicia de Dios y que no es blanco y negro. Encontramos aquí varias facetas que ameritan una lectura cuidadosa. Y también podemos preguntarnos cuál sería la perspectiva con la que leemos este libro en una sociedad y en un mundo como el nuestro. Y esta es la parte final de una lectura bíblica que nos dice a nosotros, que nos enseña a nosotros. Recuerden que hay varias formas de acercarnos al texto bíblico para poder sacarle más jugo. Una de ellas es preguntarnos qué nos enseña de Dios, qué nos enseña del Espíritu Santo, qué nos enseña de Jesucristo, qué nos enseña del hombre, del pecado, del diablo, en general del ser humano, qué nos enseña de la iglesia. Y con estas preguntas podemos acercarnos a la Biblia planteando nuestras interrogantes y esperando encontrar en ella la certeza de la revelación de Dios para nuestra vida. En el capítulo 8 hasta el 11 encontramos este diálogo literario entre Bildad, el suita, Job, que contesta, y después también interviene Sofar, el naamatita. Recuerden que en la introducción del resumen a Job vimos que ningún personaje es judío, incluyendo al propio Job. Esto ya es interesante, porque en el texto bíblico, en la Biblia hebrea, se rescata un drama como este, que no se ubica propiamente en el contexto cultural de la fe de Israel. Pero bueno, esas eran preguntas que exceden con mucho nuestro acercamiento devocional a la Biblia, nuestra lectura diaria. Y Bildad le pregunta a Job si va a seguir insistiendo con las mismas palabras. A él le parecen ya incluso insoportables. ¿Es la justicia o no el tema de la vida de Job? Se pregunta Bildad. ¿Y cómo es que Dios actúa realmente en la vida de Job? ¿Es justo? A los ojos de Bildad, no puede Job atribuirse justicia, porque esto pondría en entredicho la forma como Dios está actuando en su vida. Y Job contesta, desde su comprensión de Dios como un Dios soberano, creador de todo cuanto existe, Señor, cuya soberanía le hace moverse sin ningún limitante, quita
pone, levanta, derriba, envía tormentas, envía terremotos. Él es el Señor de toda la creación. Y por eso Job reconoce que hay una absoluta distancia, un absoluto desequilibrio entre él como hombre y Dios como el creador y soberano. Así que no hay forma de que él se establezca en un diálogo de igual a igual. Él lo reconoce y así es como lo vive. No hace la diferencia, dice Job, finalmente ser inocente, porque ser inocente o no, está viviendo lo mismo. La vivencia de Job es el argumento más poderoso frente a su inocencia o a su culpabilidad. Él destruye, el Señor puede destruir tanto al que es intachable como al que es perverso. Es decir, Dios es soberano y no está limitado en su actuar por nuestras categorías. Ese es un elemento muy importante. Nosotros actuamos y vivimos y comprendemos la realidad en base a nuestra condición humana, a nuestros conceptos, nuestros criterios, nuestra idea de lo bueno y de lo malo. Job dice, vemos a Dios no limitado por los criterios y conceptos humanos. Hay cosas que Dios hace para nosotros incomprensibles y por más que luchemos por entender, nos rebasa con mucho el actuar del Señor. Lo que más está buscando Job es expresar su dolor. Una y otra vez, dice Job, Dios está testificando en mi contra con todas las cosas que estoy viviendo en mi vida. Así que la máxima aspiración de este hombre que sufre en grado extremo es encontrar un momento de consuelo. Creo que esa es la esperanza que toda persona que sufre anhela. Recuerda si has estado en algún momento con un gran dolor físico, el mayor anhelo es encontrar un momentito de consuelo. Cuando se termine el dolor, piensa en un dolor, tal vez alguna vez has tenido una infección ocular y este dolor ocular es terrible, o una muela, es terrible. Nuestra máxima aspiración es un momentito de consuelo en que cese el dolor. Esto pide Job, pero multiplíquenlo por un número exponencial que sería incalculable por el dolor que está viviendo Job. Ahora habla Sofar en la matita. Y alguien dice, Sofar debe callar a Job. Tantas palabras y palabras y palabras. La perspectiva de Sofá es la perspectiva clásica, la perspectiva esperada desde una fe en el Dios de los hebreos, el Dios que se ha revelado como un Dios justo, como un Dios bueno, como un Dios liberador. Dios está castigando menos de lo que Job merece, dice Sofar, bueno, menudo amigo, ¿no? Dios te está castigando y estás aniquilado menos de lo que realmente mereces. Y él convoca a Job al arrepentimiento, dice, cuando te arrepientas, todo va a cambiar. Pero la pregunta de Job es, ¿arrepentirme de qué? ¿De qué me puedo arrepentir? Aunque reconoce que solamente la misericordia de Dios puede darle un cambio a su vida. Una cosa muy importante para nosotros es que estamos acostumbrados a pensar, a reflexionar y a medir la vida con las balanzas humanas desde nuestra perspectiva. La lectura de Job en los amigos de Job nos llevan a otra perspectiva que nos resulta a nosotros puede ser un poco inexplicable, que es la perspectiva de Dios. O sea, tanto el caso de Sofar como el caso de Bildad no están comprometidos con Job, no están comprometidos con Dios. Ambos, déjeme decirlo así, se ponen del lado de Dios, no del lado de Job. Sería para ellos inexplicable ponerse del lado del que ha estado sufriendo, entre comillas, un castigo de Dios, ponerse en contra del Señor, que es el Señor, que es Dios. Bien,
Aquí le dejamos en cuanto a Job y continuamos con Corintios. Y Pablo al final, casi llegando ya al final de la primera carta, retoma su planteamiento original, su eje, el eje de todo su ministerio, que es el anuncio de las buenas nuevas de salvación. Y dice Pablo, es bueno que yo les reitere lo que hemos anunciado, lo que creemos. Jesús murió y por su muerte encontramos salvación, pero él resucitó y en su resurrección está vencido el pecado y vencida la muerte. Por ello, ahora aborda una siguiente pregunta, que tal vez no sea una pregunta realmente de la iglesia, en una mala enseñanza. No es lo mismo cuando alguien te pregunta algo que cuando alguien afirma algo equivocado. Y aquí Pablo está en la afirmación de algo equivocado, que es respecto a la negación de la resurrección de los cuerpos. Recuerden que en el pueblo hebreo, en el pueblo judío, había dos grandes posiciones respecto a la resurrección. Algunos no creían en ella, una vez muertos, muertos y no había más, y otros creían en la resurrección de los cuerpos. Jesús no solamente creía en la resurrección, sino que Jesús fue la resurrección, resucitó, es la resurrección. Y Pablo reitera entonces que si se niega la resurrección, entonces, pues prácticamente negamos toda la obra de Cristo. Si Él no resucitó, todo lo que creemos, dice Pablo, usa una expresión que significa está vacío, no tiene contenido, es vano. La verdad, dice Pablo, es que Cristo resucitó. Y ahora, en la parte final, nos da algunas anotaciones, digamos, escatológicas de los tiempos finales. Dice, y después de la resurrección de los creyentes, los que habrán creído resucitarán para vida, porque también los que no han creído van a resucitar, pero para muerte. Después de esa resurrección, dice Pablo, vendrá el fin, cuando todas las cosas sean puestas bajo la autoridad de Dios. Y vean cómo la Biblia, esta perfecta armonía, nos lleva de regreso a Job, la absoluta soberanía de Dios. Y Pablo dice, al final de los tiempos habrá una absoluta autoridad de Dios en el que todas las cosas vuelvan a ponerse bajo su autoridad. Salmo 38, versos 1 al 22. Solamente les quiero compartir una gotita de miel. Dice el salmista, ¿podría Job leer este salmo? No me abandones, oh Señor, no te quedes lejos, Dios mío. Ven pronto a ayudarme, oh Señor, mi Salvador. Todavía Job no está en el momento de hacer esta oración, está en el momento de lamento. Y tú y yo tenemos también momentos en nuestra vida. Hay un proceso que hay que vivir. Cuando hay grandes pérdidas y sentimos el dolor de las grandes pérdidas, pues primero nos dolemos mucho, nos deprimimos, negamos la pérdida, nos enojamos mucho, nos enojamos con Dios, hasta que en su momento permitimos que el bálsamo de su espíritu dé consuelo y nos permita tener un momento también de consideración de la pérdida y vivirla. Y entonces sí podemos decir, no me abandones, oh Señor, no te quedes lejos, Dios mío, ven pronto a ayudarme, oh Señor, mi Salvador. Finalmente, Proverbios dice algo muy valioso. Aquí se queda en tu corazón. Pero el honrado piensa antes de actuar. Yo tengo que reconocer que si hubiera pensado un poquito más antes de actuar, algunos o muchos errores de mi vida no los hubiera cometido. No sé si es cuál es tu caso, pero qué bueno que Proverbios nos lo recuerda, porque lo que viene por delante aún va a demandar de nosotros tomar decisiones. Así que cualquier decisión que tomes, ¿cómo tomar buenas decisiones? Es una buena pregunta. La respuesta de la sabiduría de Dios en Proverbios es, piensa
y piensa dos veces antes de actuar. El próximo domingo tenemos dos pendientes que atender. Uno de ellos es nuestro curso, Mis emociones. Vamos al tema del miedo. Creo que será de mucha bendición para ustedes el que nos planteemos ese, ese tema y cómo manejamos el tema del miedo en nuestra vida. Así que aquí estamos. Y una nueva serie tiene como título Las tres puertas y una cuarta. Y esta primera puerta es la puerta del corazón. Así que los espero el domingo a las 10 y a las 6 de la tarde para que compartamos juntos la palabra del Señor y su instrucción acerca de esta primera puerta, la puerta del corazón. Sin duda, yo tengo mucha expectativa de que el Señor va a hablar claramente a nosotros, a nuestra vida, y habrá muchas decisiones de transformación de vida, porque Dios es un apasionado del cambio en nuestra vida en la dirección de su voluntad. Así que nos vemos, primero Dios, mañana en la meditación del sábado 24 y el domingo nos veremos en nuestra reunión de adoración y enseñanza. 25 es el domingo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, así quedaremos para el próximo domingo.